Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje del pastor Isaac Cortés. Hoy quiero entrar directamente a este mensaje que hemos titulado Seré la excepción. Estamos cerrando esta serie acerca de fe y qué tiempos como estos para levantar el estandarte de nuestra fe. El día de hoy, cuando hablamos de ser la excepción, yo sé que para muchos de los que están aquí, tú has sido la excepción dentro de tu casa. Tú fuiste el que te graduaste, tú fuiste el que comenzó una familia, tú fuiste el que inició ese negocio. Y muchas veces dejamos a un lado las excepciones que Dios ha hecho en nuestra historia y a veces lo dejamos olvidado. Pero hoy quiero recordarte una vez más cuántas veces Dios ha sido la excepción, lo ha visto acerca o a través de nosotros. El día de hoy quiero invitarte a ti a hacer algo que a lo mejor nadie en tu familia ha llegado a hacer, a romper la regla de eso que dicen, hey, nadie lo ha hecho. Pues ¿qué crees? Hoy estamos a punto de experimentar algo de un antes y un después. Algo que el día de hoy puedes ser testigo y ser un testimonio vivo de que tal vez el día de hoy puedes llegar a ser tú la excepción. Tú, el día de hoy. A través de esta serie hemos estado hablando acerca de fe y lo que significa sobre todo tener una fe irracional. Cuando leemos la descripción inclusive de la palabra irracional, habla acerca de lo que es lo opuesto a la razón o ajeno a ella. Aquello que es absurdo, aquello que es descabellado, disparatado, ilógico, irrazonable, paradójico e insensato. Y sí, muchas veces cuando volteamos a ver una fe irracional, parece loco hasta que alguien lo hace. Lo que antes en una temporada se llamaba irracional, en otra lo llamaremos fe. Y esto es lo que nos lleva a este proceso de fe irracional. Hablamos en esta serie de cómo comenzamos este proceso para comenzar con una fe irracional. La fe irracional comienza simplemente como un grano de mostaza. Cuando tú y yo con un solo sentir decimos, Señor, con esto será más que suficiente para comenzar mi trayectoria. Hablamos también de cómo necesitamos cuando estamos a punto de decir, Señor, podremos ver ese milagro, podremos ver ese proceso cumplirse. ¿Cuántas veces lo único que necesitamos es un pequeño empujón para tener una fe en movimiento? Y mi hermano, sin duda hay muchos de nosotros que lo único que te está faltando en tu trayectoria es moverte. Es comenzar a moverte. Para algunos lo único que necesitas es el 51% de esa creencia para dar ese paso de fe. Y recuerda, hasta las elecciones se ganan con el 51%. A veces solamente necesitas dar ese pequeño paso de fe. Y hoy quiero aumentar tu fe, iglesia, en tiempos como estos, porque si tú y yo conocemos, la fe comienza en el oír y el oír la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Así que el día de hoy vamos a adentrarnos acerca de este paso de fe y preguntarnos, ¿acaso seré yo la excepción? Porque cuando volteamos a ver una historia el día de hoy, la historia de un hombre llamado Pedro, constantemente hablamos de él como alguien, hablando de irracional. Pero constantemente nos fijamos solamente en su carácter. Cuando el día de hoy quiero nuevamente evaluar una de las historias más asombrosas de la Biblia, cuando Pedro da un paso de fe fuera de la barca. Porque ¿qué crees? Era irracional. Era una fe irracional. ¿Cómo es que Pedro va a dar ese paso de fe? Siempre hablamos acerca de su carácter, pero a veces dejamos a un lado la fe que tuvo Pedro para dar ese paso. Iglesia, hoy va a ser uno de esos domingos donde te voy a llamar a salir fuera de la barca. Fuera de ese nivel de comodidad que muchas veces nos hemos quedado como cristianos. Porque hay algo en lo profundo que solamente tú y yo podemos experimentar cuando nos salimos de la barca. Hoy quiero hablar acerca de un pasaje que se encuentra en Mateo 44:22 y esta historia de Pedro, y quiero analizarla un poquito contigo para que podamos caminar en esta trayectoria de fe. Versículo 22, la palabra de Dios dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca
Y ellos se adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, dice que él subió a la montaña para estar a solas. Y al anochecer estaba ahí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Zarandeaba en ese entonces ya por las olas, porque el viento ya era lo contrario de lo que estaba sucediendo ahí. Versículo 25 dice que en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y dijeron con estas palabras: es un fantasma, gritando con un miedo aterrador. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, ojo, aquí es donde Pedro se levanta. Le dice: mándame a que vaya a ti sobre el agua. Y la respuesta de Jesús es impactante porque dice: ven. Y Pedro baja de la barca y caminó sobre el agua en dirección hacia donde se encontraba Jesús. Qué increíble esta historia. Y ahora necesitamos verlo desde diferente perspectiva, porque es padre poderlo leer y decir: wow, Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar, aleluya. Pero ¿cuántos de nosotros, sin duda, es difícil subirte a una barca? Y vamos a verlo desde la perspectiva cultural mexicana, porque ¿cuántos del día de hoy, muchos ni siquiera se suben a una barca porque no saben nadar? Amén. Y esta área, para muchos mexicanos, por cierto, vamos a tener un campamento para nadar este verano. Ya no quiero que haya mexicanos sin nadar. Pero esta parte para muchos es lógica, porque ¿cómo me voy a subir a una barca si no puedo salvarme? ¿Cómo me voy a subir a una barca porque si se llega a voltear me voy a ahogar? Y para muchos esa es la cuestión, porque el día de hoy no das ese paso de fe para comenzar algo diferente. No das ese paso de fe para comenzar ese negocio, porque ¿qué pasa si me endeudo? No das ese paso de fe para emprender. No das ese paso de fe en una relación, porque dices: no, pero ya no tengo un backup. O sea, ya no tengo, si corto con él o con ella, ¿con quién me quedo? Y no das ese paso dentro de la relación. Pero para aprender a nadar, mi hermano, ¿qué crees? Necesitas entrar en el agua. Y aquí es donde está la razón, porque hay muchos que en teoría saben nadar. Cuando yo era niño hubo ese momento donde tuve algunas clases de natación. Pero ¿qué crees? Pueden enseñarme en un pizarrón todo acerca de cómo nadar y no saber nadar. Y hay tantos creyentes que conocen su Biblia de manera increíble, pero no saben nadar a través de ella. Y es aquí donde el Señor quiere adentrarnos y decirte: quiero enseñarte a nadar. Y lo mejor de Él es que te ha dado consejos a través de su palabra de cómo nadar, pero hay un momento donde tienes que lanzarte. Y recuerdo aquel día cuando éramos niños. Inclusive Carlos, yo creo que está aquí, uno de mis mejores amigos, estaba mi mamá en la alberca y nos decía a todos los niños desde un trampolín en la parte profunda, porque me acuerdo que como niños siempre jugábamos en el chapoteadero, pero lo padre pasaba en lo profundo. Y en el chapoteadero nos quedábamos viendo y todos en lo profundo estaban brinque y brinque, saltaban, se daban vueltas en el aire. Pero el chapoteadero no puedes hacer eso. Te descalabras si entras así. Y pasó con un niño, por eso les digo. Entonces imagínate, estamos ahí. Me acuerdo que mi mamá estaba en la parte de abajo y les dice: aviéntate. O sea, yo estoy aquí. Mi mamá nos da algunas maneras, algunos consejos de qué pasa ahora. Si llegas a tocar el fondo, impúlsate con los pies para que rápido salgas y te puedas sacar. O acércate a una orilla y tú ya sabes cómo nadar para al menos agarrarte. Y pues lógicamente, ¿cómo crees que se siente la primera ocasión cuando llegas al trampolín y ves desde arriba hasta abajo? Y la alberca, si te has dado cuenta en lo profundo, tiene hasta un diferente color, ¿sí o no? Y estás arriba parado y el trampolín se empieza a mover de un lado para otro, tus piernas se empiezan a mover y todo el mundo te dice: aviéntate. Y ahí vas como que a la 1 y no le das, a las 2 y no le das. ¿Por qué? Porque existe temor. ¿Y si me ahogo? Pero mi hermano, sin saber, mi mamá no iba a dejar que nosotros nos ahogáramos.
¿Qué crees? Tu Creador no va a dejar que te ahogues en el proceso. Lo que te está diciendo, se necesita un paso de fe para que puedas conocer cómo, aún en la tempestad, puedo sacarte. Y me encanta porque sé que esto es lo que Dios está haciendo el día de hoy. Está llamando a más creyentes a la profundidad, a la intimidad, a no quedarte en la orilla, a empezar a creer. Porque hay algunos que tú tienes la suficiente fe para venir un domingo por la mañana, levantar tu mano y recibir a Jesús, recibir esa salvación, pero no tienes la suficiente fe para dar ese siguiente paso en tu milagro. Si tengo la fe para decir aquí, voy a hacer esta oración de fe, quieres asegurar el cielo, pero no quieres continuar en tu proceso de fe. Y aquí es donde Dios te está animando constantemente. Hey, necesitas entrar a lo profundo. Por eso semana a semana tenemos un espacio en el altar donde animamos a creyentes. Hey, entra a lo profundo. Porque Dios quiere hablar. Porque Dios quiere hablar algo diferente a tu vida. Y créeme, yo puedo ser testigo de lo que se siente salir de la barca, a aquello que es inédito, a lo insólito. Cuando nos estábamos mudando a México, y me acuerdo cuando estábamos viendo toda la perspectiva de plantar una iglesia en México, veíamos y todo se movía. O sea, nada era sólido. ¿Vamos a tener algún sueldo para poder sostenernos? No sabíamos. La iglesia, tenemos una estrategia que va a crecer súper rápido. No sabíamos. ¿Qué era lo que teníamos de parte de Dios? Su promesa: no te voy a dejar hundirte. No te voy a dejar hundirte. Y en el proceso muchos hemos conocido a Dios de cómo nos ha ayudado paso a paso en lo pequeño, pero al momento que Dios te dice, aviéntate ahora sí del precipicio, aquí te voy a cachar, muchos dicen, espérate, apenas acabo de aprender a nadar y tú me estás llamando a lo profundo. Y Dios está haciendo esto, ¿por qué? Porque quiero que te lleves contigo esta pregunta: ¿qué pasaría si el día de hoy, mi hermano, tú fueras la excepción? Quiero que te hagas esa pregunta. La fe irracional te llama a decir, yo soy la excepción. Eso es lo que te llama a decir la fe irracional, a decir, yo soy la excepción. Hay tantas veces que Dios te está llamando a lo profundo y muchas veces no lo hemos hecho porque, mi hermano, piensas, al otro no le fue bien. Lo que le pasó a aquel me puede pasar a mí. Lo que a lo mejor aquel hizo para emprender no me va a salir a mí. Pero cuando volteamos a ver la historia de Pedro, vemos que Pedro se vuelve la excepción. Porque Pedro estaba a punto de romper dos leyes de la naturaleza: la ley de la gravedad y la ley de la flotabilidad. ¿Qué hace Pedro? Al dar ese paso fuera de la barca, era instantáneo que Pedro se iba a ir por la ley de la gravedad automáticamente hacia abajo. La ley de la flotabilidad indicaba que su peso era demasiado grande para que el agua lo sostuviera. Sin embargo, la fe es la que lo lleva a dar ese siguiente paso dentro del agua cuando Jesús dice, ven. Y aquí está Pedro diciendo, tal vez yo pueda ser la excepción. Yo quiero que digas conmigo estas palabras, mi hermano. Dilo en voz alta conmigo: yo soy la excepción. Para vivir el milagro que Dios ha tenido dentro de tu vida, necesitas comenzar a creer. Tal vez el día de hoy tú eres la excepción de la regla. Ahora, necesitas también entender que lo que pasó con otros no determina lo que va a pasar contigo. Porque automáticamente decimos, si a él le fue mal, si mi familia ellos fueron alcohólicos, yo seré alcohólico. Si mi familia hay una bola de infieles, yo voy a ser infiel. Y mi hermano, la misma prueba, la misma experiencia no determina que tú y yo vamos a vivir el mismo resultado. Esto depende de la fe de cada uno. Esto significa que el patrón no es un indicador para tu vida. El patrón no es un indicador para tu vida. Tal vez el día de hoy necesitas comenzar a preguntarte, ¿qué pasaría si yo fuera la excepción? Y mi hermano, sea lo que quiero que conozcas, es que Dios no nos ha llamado a vivir vidas ordinarias. No, Señor. Tú y yo hemos sido llamados nación santa, real sacerdocio. Eres elegido, eres llamado. Tal vez tú eres la excepción.
Pero constantemente vivimos vidas que queremos vivirlas solamente de un sentimiento normal. Quiero el trabajo de 8 a 5, que tenga mi hora de comida, que tenga mis 2 semanas de vacaciones, que tenga mi afore. Mi hermano, eso no son cosas malas para nada, pero va a haber un momento donde tienes que dar ese paso de fe. Va a haber un momento en tu trayectoria de creyente que Dios te va a animar a decirte: hey, sal de la barca, sal de la barca, hay que salir fuera de este lugar. Porque si algo que leemos en esta palabra, no leemos historias promedio. Si no, pregúntate a aquella mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años, cuando escuchó que Jesús andaba por ahí, no dijo: hoy es otro día terrible, prefiero quedarme aquí. Pero no, cuando tú y yo escuchamos esa historia, yo me imagino a ella escuchar de Jesús y preguntar: hay una multitud, todo el mundo lo está apretando, pero tal vez yo pueda ser la excepción. Tal vez yo pueda ser la excepción. Y tú conoces la historia de cómo se acercó por detrás de todos ellos y tocó el manto de Jesús. Ahora imagínate ver a ese paralítico y aquellos 4 amigos verlo y decir: hoy es otro día. Jesús anda por aquí, pero no creo que lo pueda ayudar. Al contrario, tal vez dijeron entre ellos: tal vez Jesús pueda hacer la excepción por él. ¿Y qué hicieron en esa historia? Lo levantan y lo llevan por encima de toda la audiencia, hacen un agujero en el techo y lo ponen a los pies de Jesús. ¿Y qué existe? Un milagro por una excepción. ¿Qué pasaría si así fuera la trayectoria de nosotros? La Biblia está llena de personas que salieron de la barca. ¿Qué pasaría si el día de hoy tú pudieras acercarte a Dios? Sí, tal vez yo sé que Dios nos sana a todos, pero tal vez yo sea la excepción. Sí, yo sé que tal vez no pagas las deudas de todos, Señor, pero quizá pagues la mía. Tal vez yo sea la excepción. Yo quiero que te hagas esta pregunta, mi hermano: ¿qué pasaría si el día de hoy Dios te está llamando a salir de la barca? ¿Qué pasaría si el día de hoy Dios te está llamando a salir de la barca? Y te sientes frágil, yo lo entiendo, pero Dios al que llama capacita, al que llama califica, al que llama lo vuelve un testimonio vivo de fe. Eso es lo que hace Dios. Y quiero que voltees a ver esta Biblia, porque esta Biblia está llena de excepciones. Cantábamos de esto. ¿Qué crees? Daniel fue una excepción. Al momento que estuvo en el pozo de los leones, la Biblia habla que ni siquiera un rasguño tuvo. Cuando escuchamos de Sadrach, Mesach y Abednego, fueron de aquellos que fueron arrojados al horno, y el horno estaba tan fuerte que hasta los que los arrojaron se quemaron. Pero la Biblia habla que había uno más con ellos en las llamas. Hubo una excepción ese día y ni siquiera sus ropas olían a humo. Hubo una excepción. Podemos ver la historia de Sara, que todo el mundo decía: ¿cómo es posible que a los 90 años una mujer tenga un hijo siendo estéril? ¿Qué crees? Sara se vuelve la excepción. Porque cuando todo parece que ha acabado, es cuando Dios sigue diciendo: yo tengo la última palabra. Yo tengo la última palabra. ¿Qué crees? Un mar no se abre solamente porque un pueblo llega a la esquina. No, tal vez hay una excepción. No, murallas no se caen de repente solamente porque un pueblo alaba y adora. Pero tal vez pueda haber la excepción. No, tumbas no se abren al tercer día, pero tal vez pueda haber la excepción. Tal vez pueda ser yo la excepción. Pero ojo, Dios no hace excepciones por aquellos que se quedan en la barca. Para poder voltear y ser la excepción, tienes que salir de la barca. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Volteemos a ver un poquito esta historia en el contexto. Jesús acaba de dar de comer a más de 5,000 personas. Todos y cada uno de estos discípulos vienen en un sentimiento alegre. No, acaba de suceder algo increíble. Jesús, lo que tú hiciste. Y Jesús comienza esta trayectoria con ellos. Y en el versículo 22 dice que enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y ellos se adelantaron al otro lado, mientras Él despedía a la multitud. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es el que los envía a la tormenta. Ojo,
Tal vez en ese proceso, inclusive Pedro pudo haberle dicho: Jesús, si quieres yo te espero, me quedo aquí contigo. Y me imagino que Jesús, conociendo el encuentro divino que Pedro estaba a punto de tener, le dice: no, Jesús, Pedro, ve a la barca, ve con ellos. Y aquí es donde quiero crear un poco de tensión en tu teología. Porque ¿qué pasa cuando tú y yo somos obedientes a Dios y por nuestra obediencia nos encontramos en una tormenta? ¿Qué pasa? Hay tantos que hemos experimentado eso. Señor, seguimos tu palabra. ¿Por qué está sucediendo esto? Señor, seguimos tu promesa. ¿Por qué está sucediendo esto? Señor, escuchamos tu voz y aquí estamos, fuimos obedientes. ¿Por qué está sucediendo esto? Pero mi hermano, necesitas entender que aunque Dios esté en el proceso, entiende las circunstancias, a veces Dios sabe que hay cosas dentro de nuestras vidas que solamente podemos aprender dentro de la tormenta. Porque Dios está en este momento creando una cita divina con Pedro, para que Pedro pueda experimentar uno de los mayores milagros de su historia, para que Pedro pueda ver el poder sin igual de nuestro Dios. Y el lugar donde tu mayor tormenta se encuentra también se volverá el lugar de tu mayor milagro. Ojo, el día de hoy necesito que analices el proceso. Porque muchas veces decimos: fue el enemigo que trajo aquí, fue el enemigo que trajo la tormenta. A veces Jesús la provoca, no para hacerte daño, pero para revelar su gloria en ti. Por eso es que a veces lo hace. Porque lo que entendemos los creyentes el día de hoy en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman, aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y sin duda, muchos de nosotros, si no tuviéramos la tormenta, ¿qué crees? No te mueves. Es la realidad. Para algunos, tu tormenta es tu trabajo. Y no fue hasta que hubo una tormenta intensa en el trabajo que te moviste por fin a comenzar la compañía o la empresa. No fue hasta que tuviste la enfermedad que por fin entendiste a compasión y empatía para aquellos que están pasando por ella. Pero para algunos tuviste que pasar primero por la tormenta. La tormenta nos mueve a conocerlo. Mateo 14:23 dice que después de despedir a la gente, Jesús subió a la montaña para estar relajado, para decir: híjole, necesito un break de la gente en este momento. No, la palabra dice que subió para estar a solas y orar. Al anochecer estaba ahí solo. Versículo 24 dice: y la barca ya estaba bastante lejos. Ojo, la barca ya estaba bastante lejos de ahí de la tierra, y en ese momento la zarandeaban por las olas porque el viento le era contrario. Este va a ser un mensaje para muchos porque Jesús se retira a orar. Está solas porque necesita pasar un tiempo en lo espiritual, porque está a punto de romper algo en lo físico. No, creo que no me escucharon. Pasó un tiempo a solas para pasar y empezar a tener un tiempo en lo espiritual y romper algo en lo físico. Porque lo que vemos de Jesús es que al momento que Él pasa ese tiempo en lo espiritual, pasa ese proceso para llegar al lugar caminando donde muchos se ahogan. Y es lo que vemos constantemente. Vemos a personas que parece que suben rápido. ¿Por qué? Porque pasan por la escuela de los tercos. ¿Cuántos tercos tengo aquí? Son aquellos que, si tú ves la historia, los discípulos iban remando. Aquí tengo un remo, no sé si ¿sí tengo remos? Pásenme un remo, chicos. Pásenme un remo. Los discípulos iban remando. Eso quiere decir que ellos, gracias, desde temprano, cuando les dijo Jesús: vayan. ¿Eran cuántos que iban en la barca? No son matemáticas, hermanos. Iban 12 discípulos en la barca. Van 12 discípulos en la barca y ellos comienzan a remar.
Jesús se queda orando. ¿Qué pasa? Cuando 12 van remando, van muy adelante. Pero Jesús, la historia habla que los alcanza. Y ojo, esto puede ser algo especial para ti, porque Dios es el único que repone temporadas. Porque cuando algunos han pasado constantemente y parece que llevan años delante de ti remando, aquellos que pasan tiempo en su presencia, un instante en su presencia puede llevarte al lado de la barca. Donde muchos pasaron años remando, Dios en un instante puede abrir una puerta de oportunidad para ti. Porque eso es lo que vemos. Los discípulos ya iban adelante, los discípulos ya iban remando. Pero ¿qué hace Jesús? Pasa tiempo en la presencia de Dios. Y hay algunos que sin duda tú te la has pasado remando en tu vida. Has pasado por esa escuela de tercos una y otra vez. Y lo único que Dios te está diciendo es: ven, pasa tiempo en mi presencia, ayuna, conóceme y te mostraré la siguiente temporada. No, tengo que llegar porque aquellos van adelante de mí, porque aquellos ya se casaron, porque aquellos ya tienen familia, porque aquellos ya tienen la casa. Mi hermano, cuando tú y yo pasamos tiempo en su presencia, un instante en su presencia, puede hacerlo lo que muchos hicieron en 20 años, Él lo puede hacer en una sola temporada. Jesús lo hace, y lo que Jesús hace es que comienza a restaurarlo. Por eso es que la oración, mi hermano, el pasar tiempo en la presencia de Dios es tan fundamental para nosotros. Necesitas entender, la salsa secreta de esta iglesia no es más que un tiempo de oración. Cada vez que tú vienes aquí domingo a domingo, todos los domingos por la mañana, nos reunimos a las 9 de la mañana para orar juntos. ¿Qué crees? Oramos por ti, oramos por tu familia, oramos por lo que Dios está haciendo el día de hoy en tu jornada. Pero es ese tiempo en la presencia que rompe el yugo. Porque cuando pasamos tiempo en lo privado con Dios, nuestro Dios, ¿qué crees? Nos premiará en lo público, Mateo 6:6. Yo quiero que sepas, Dios puede el día de hoy restaurar años de tu vida por un instante en su presencia. Ahora quiero llevarte una vez más de revuelta a este pasaje, en el versículo 24. Dice que los discípulos son enviados a la tormenta y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeaba las olas porque el viento le era contrario. Versículo 25 dice: en la madrugada Jesús se les acercó caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y dijeron: es un fantasma. Y llenos de miedo comenzaron a gritar. Hoy quiero pedir a algunos discípulos que me ayuden el día de hoy. Sé que tengo a varios aquí, entonces ¿por qué no me ayudas a darles un aplauso a los discípulos que van a hacer el día de hoy en la barca? Pásenle. Me encanta todo lo que el equipo de producción hizo hoy, ¿verdad? Está toda una barca. Aquí están todos los discípulos, la palabra dice. Y qué interesante que en el momento de la tormenta, aquellos que habían pasado 3 años con Jesús, día y noche, cuando Jesús se acerca ese día, no lo reconocen. Y al contrario, gritan. A ver, griten, chicos. Gritan aterrados. ¿Qué pasa ese día? No reconocen a Jesús y lo primero que dicen es un ¿qué? Fantasma. Hoy quiero decirte esto porque hay muchos de nosotros que cuando Jesús no llega en la manera que tú crees que debe de llegar, muchas veces no lo reconoces. Hay cosas dentro de tu vida que tal vez Jesús no llegó de la manera indicada. No, Señor, es que ¿por qué me rompió el corazón este chico? Sin saber que Dios estaba diciendo: híjole, si supieras que después de esto tenía ya la persona que te ibas a casar. Pero muchas veces no reconocemos a Jesús y decimos: es un fantasma. Y Dios te está diciendo: hay cosas que el día de hoy necesito que entiendas que no se van a parecer a lo que yo soy, pero estoy en el proceso de la tormenta.
Dios nos está haciendo aprender en este proceso, porque lo que nos lleva a la tormenta es un punto de rendición, de conocerle a Él. Los discípulos están aterrados ese día. Y el versículo 27 dice: pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y me encanta porque en ese momento Pedro, ponte de pie, Pedro. Pedro se pone de pie y le dice: Señor, si eres tú. Señor, si eres tú. Me encanta porque hubo alguien que tuvo que ponerse de pie. Está la barca zarandeando y él se para. Y ojo, muchos de nosotros, si estuviéramos en esa situación, lejos de decirle: Jesús, si eres tú, lo primero que le diríamos a Jesús es: vente, ¿qué estás haciendo? Súbete a la barca. Pero no, Pedro no hace eso. No le dice: súbete con nosotros. Él se pone de pie y le dice: Señor, si eres tú, mándame a que vaya a ti sobre el agua. Y checa la respuesta de Jesús en el versículo 29. Jesús dice: ven, dijo Jesús. Pedro baja de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Qué le está diciendo él? Señor, si eres tú, déjame ir hacia ti. Si eres tú, llévame aún más allá de la frontera. Si eres tú, llévame aún más allá de lo extraordinario. Si eres tú, llévame aún más allá de las aguas. Y aquí está el punto principal de este mensaje, porque Jesús no responde: Pedro, ven. Jesús solamente dice: ven. ¿Qué significa eso? Que en ese momento, cuando Él dice ven, pudieron haber existido no 2 personas fuera de la barca, pero pudieron haber existido 13 personas caminando sobre el agua. Pero Pedro se vuelve la excepción, porque en ese momento, cuando Jesús no dice: Pedro, ven, pero les dice: ven, Pedro sale de la barca. Se vuelve la excepción. Creo que no lo escucharon. Vuélvete otra vez porque no lo vieron. Cuando Jesús dice ven, no dice Pedro, solamente les dice a todos: ven. Y Pedro sale de la barca. Pedro se vuelve la excepción. En ese momento la historia pudo haber cambiado. Se pudieron haber parado cada uno de ellos, porque no escucharon el nombre de Pedro, solamente escucharon ven. Pero Pedro es el que se vuelve la excepción y es el que camina junto con Jesús. En ese momento ya hay 2 personas sobre el agua que rompen la ley de gravedad, rompen la ley de flotabilidad, porque deciden tomar un paso de fe irracional. Esto es lo que se ve, una fe irracional. ¿Y qué crees? Tú y yo podemos ser la excepción hoy. Hoy podemos ser la excepción. Jesús les dice: ven a comunión conmigo. Jesús les dice: ven a restauración conmigo. Jesús les dice: ven a intervención, salvación, sanidad, provisión. Jesús se vuelve la respuesta para todo en ese momento. Pero Pedro fue el único que se levantó. Y necesitas entender esto. Este es mi último punto. La fe irracional no es exclusiva. La fe irracional no es exclusiva. Pudo haber sido para todos, pero Pedro fue el que salió de la barca. La pregunta para ti el día de hoy, porque para ti tu barca ha sido tu silla por mucho tiempo, iglesia. Y tal vez Dios te está llamando al altar constantemente, pero te quedas clavado en la barca porque es seguro. Y Dios te está diciendo: tu respuesta está en tu excepción. Y sí, conocemos la historia. Pedro comienza a flaquear al ver que las olas se mueven, pero porque quitó su mirada de Él. Cuando tú y yo ponemos su mirada en Él, aún que nos comencemos a hundir, Dios está ahí para sacarnos. Y me encanta la revelación que sucede en este proceso. Mateo 14:32 dice: cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban ahí en la barca lo adoraron y dijeron esto: verdaderamente
tú eres el Hijo de Dios. La revelación de todo esto no fue porque Dios solamente quería que caminaran sobre el agua. La revelación de todo esto es que te lleva nuevamente a la intimidad con Cristo. Al final lo único que conocieron era que Jesús era Dios. Y esto es lo que te lleva a este proceso, a conocerlo a Él, a salir de la barca. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo conocimos a Dios en realidad? Yo quiero hacerte esta pregunta, iglesia, porque esto es para todos hoy. ¿Saldrás de la barca hoy? ¿Saldrás de la barca hoy? ¿Saldrás de tu silla hoy y tomarás un tiempo en el altar de su presencia? ¿Serás el día de hoy la excepción? Porque para muchos, como te lo dije, tu silla ha sido tu barca, tu nivel de seguridad. Pero yo creo que muchos no viniste aquí por información. Viniste aquí por desesperación. Viniste aquí porque parece que algo en ti murió y Dios quiere resucitarlo hoy. Hoy Dios quiere transformarlo. Pero se necesita ese paso de fe racional de parte tuya. Saldrás de la barca hoy. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no cerramos este espacio? Cierra tus ojos por un instante. En un momento vamos a dar ese paso de fe intencional. En un momento te vas a convertir en la excepción de tu familia. En un momento te vas a convertir en la excepción de la enfermedad, de la diabetes, del cáncer. En un momento. Porque un momento en su presencia puede restaurar años de nuestra historia. En un momento como hoy. Cierra tus ojos por este momento. Espíritu Santo, muévete en la habitación. Muévete en la habitación. Muévete en la habitación. Sé que en la habitación el día de hoy existe dolor. Sé que en la habitación el día de hoy existe duda. Sé que en la habitación el día de hoy existe incertidumbre. Pedro pasó por cada uno de esos pensamientos. Pero cuando Jesús le dijo, ven, Pedro salió de la barca. Así que, iglesia, en este momento, yo creo que tú puedes ser la excepción. Voy a pedir a mi equipo de oración que pase aquí enfrente, y en este momento lo que vamos a hacer es que te vas a poder acercar a cada uno de ellos y vas a poderle decir, necesito oración en esto, y en el nombre de Jesús vamos a creer que Dios puede transformarlo en este momento, que Dios puede cambiar la historia. Así que en este momento te voy a decir el mismo comando que Jesús le dio a los discípulos en ese momento. Iglesia, si estás listo para salir de la barca, ven. Ven el día de hoy. Vamos a pasar tiempo en su presencia. Ven. Este es el tiempo. Este es el tiempo en el cual hay restauración en Él, en el cual hay salvación en Él, en el cual la historia de muchos, este es un antes y un después, en el cual el consuelo se encuentra el día de hoy en la barca, saliendo fuera de ella el día de hoy. Ven. Nuevos comienzos matrimoniales el día de hoy. Ven. Sanidad en el nombre de Jesús. Ven. Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te gustó, por favor comenta, dale un like o compártelo con alguien. Y si quieres ver más contenido como este, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube en Substance MTY. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto.